¿Te imaginas un juego que mezcla acción, disparos y un poquito de locura en cada partida? Bueno, deja de imaginar, porque hoy te voy a hablar de Shovel Knight. Una joyita de la Play Store que si todavía no has probado, probablemente te estés perdiendo de uno de los mejores juegos indie que existen en móviles. Pero primero, un poco de historia. Espera, ¿qué está pasando? Bueno, supongo que ahora soy esto. Shovel Knight fue lanzado en 2017, creado por Chili Room, un estudio independiente que nos muestra que no se necesitan millones de dólares para hacer algo increíble. Está claramente inspirado en juegos como Enter the Gungeon. Pero tiene algo que muchos no logran: personalidad propia. Y aquí viene algo que me encanta de este juego. Mientras la mayoría de juegos móviles intenta sacarte hasta el último centavo, Shovel Knight es absolutamente amigable con los jugadores free to play. Y eso hoy en día se agradece muchísimo. Pues sí, hoy en día en la Play Store es difícil encontrar juegos móviles que no contengan anuncios. O juegos móviles que no necesiten una conexión a internet. Bueno, hablemos un poco de su género y su jugabilidad. Shovel Knight es un roguelike. ¿Y qué significa eso? Que cada partida es distinta. Cada mapa se genera al azar. Bueno, y cada vez que mueres empiezas desde cero. Y así sin más. Y aunque suene cruel, es justamente lo que lo hace tan adictivo. Su objetivo es simple: explorar mazmorra, sobrevivir, conseguir arma y derrotar jefe. Pero lo que realmente hace este juego especial es su ridícula variedad de armas. Tienes desde una pistola láser, una escopeta imposible y la mejor de todas, una zanahoria. No es broma. Cada arma cambia totalmente cómo juegas, y eso hace que nunca se sienta repetitivo. Los gráficos pixel art son simples, pero tienen un encanto brutal. Y la música. La música es de esas que sin darte cuenta te mete completamente en la partida. Pero lo mejor son los personajes. Puedes jugar como un caballero, una maga, vampiro y mucho más. Y cada uno tiene habilidades que cambian completamente tu estrategia. No es solo disparar por disparar, aquí se importa cómo juegas. Algo que muchos pasan por alto es que sí, tiene un lore. La historia gira alrededor de una piedra mágica que mantiene el equilibrio del mundo, hasta que es robada por alienígenas. Y tu misión básicamente es recuperar esa energía mientras atraviesas mazmorras llenas de criaturas, tecnología rara y escenarios que parecen sacados de distintas dimensiones. Y aquí es donde el juego se vuelve mucho más profundo de lo que parece. Tienes una base que se ha ido creciendo con las actualizaciones. Un segundo piso con más personajes, zona donde puedes interactuar con NPCs y actividades que no tienen nada que ver con disparar. Puedes cultivar plantas que luego te dan buffs para tus partidas. Puedes pescar, puedes recolectar materiales, y con esos materiales puedes craftear armas antes de entrar a la mazmorra. Es decir, puedes prepararte estratégicamente antes de cada run, y eso cambia muchísimo la experiencia. Pero ahora además, Shovel Knight también tiene modo online. Puedes jugar con personas a distancia, algo que antes no existía y que le da todavía más vida al juego. Esto ya no es un roguelike para jugar solo, es una experiencia para compartir. Algo que me sorprendió bastante al volver a jugarlo es la cantidad de modos de juego adicionales que añadieron. No es solo el modo historia, hay mucho más contenido del que parece a simple vista. Y aquí viene la parte que más me sorprende. Shovel Knight no te obliga a gastar dinero. Puedes disfrutar prácticamente de todo el contenido sin pagar absolutamente nada. Y sí, existen microtransacciones, pero en este caso son completamente opcionales. De verdad opcionales. No afectan al equilibrio del juego. Y eso en un juego móvil es casi un milagro. Y por si todo esto no fuera suficiente, Shovel Knight cuenta con un modo cooperativo. Puedes jugar con tus amigos en la misma partida, en la misma mazmorra, enfrentando el caos juntos. O simplemente hacer un desmadre. Y créeme, este juego cooperativo se convierte en otra experiencia totalmente distinta.
porque ya no es solo tratar de sobrevivir tú. Es coordinarse, cubrirse, compartir armas, rescatar al compañero cuando se cae. Se vuelve caótico, divertido y extremadamente adictivo. Es de esos modos cooperativos que no se siente añadido por cumplir, sino que parecen parte central del diseño del juego. Aunque muchos consideran que casi es exclusivo de Android, también existe una versión para Nintendo Switch. La diferencia es que Nintendo Switch tienes que pagar por él. No mames, ¿cómo que 232 pesos? Eso sí, sin anuncios y con la experiencia completa desde el inicio. Pero aún así, la versión de Android sigue siendo la más cómoda, accesible y práctica para jugar en cualquier momento. Y además es gratis. En resumen, Shovel Knight es el ejemplo perfecto de cómo un juego indie puede superar las expectativas y convertirse en un clásico moderno en móviles. Y si no lo has jugado, de verdad, dale una oportunidad. Y si ya lo jugaste, cuéntame en los comentarios cuál es tu arma favorita. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, puedes ayudarme dejando tu like, suscribiéndote y compartiendo con tus amigos. Solo haciendo eso me ayudarías un montón. Así que, sin más nada que decir, nos vemos. Hasta la próxima. Bye.